8:35 de la mañana, Fernando Moragón, experto en geopolítica. Fernando, buenos días. Hola, buenos días, José Antonio. Esto es un sinvivir, como puedes ver. Esto es un sinvivir. Pero íbamos a hablar de Corea, tal, digo, de Corea, de Taiwán, tal, no sé qué, y van y bombardean a los Houthis, y ya tenemos el lío. Bueno, hablamos luego de Taiwán. ¿Qué reacción esperas? Rusia ya ha dicho que va a ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es como ir a misa los domingos. Sirve para rezar, pero sí. sirve para poco más. Y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer? La reacción de Estados Unidos también estaba ya preavisada, ¿no? De que si no cesaban en los ataques, serían atacados, ¿no? Pues hará la respuesta de lo que se suele llamar el eje de la resistencia. Es decir, de Hezbollah. Bueno, jamás ya está metida en el lío hasta el cuello. Vamos a ver qué hacen las milicias chiitas iraquíes y en última instancia lo que hace Irán. Y veremos si algún otro país árabe hace algo más, cosa que dudo. Es decir, pero bueno... Pero vamos a ver, es decir, es que el problema está en que, por ejemplo, Djibouti tiene una base norteamericana, aparte una francesa y una china, y está enfrente de Yemen. Es decir, que cualquier misil prácticamente de los yemeníes les alcanza a la base, y la base no es como el barco, no se mueve. No es como un barco, entonces, bueno, cualquier cosa puede pasar. Es decir, ya digo, yo ayer me acosté con todo el lío, es decir, montado, y el problema es que tenemos otra vez más una huida hacia adelante, en este caso bastante improvisada, como suele ser habitual, por parte de Estados Unidos. ¿Crees, Fernando, que puede haber escalada ahora sí? El precio del petróleo empieza a notar un movimiento del 1%. Cuando decías que te acostabas ayer, estaba el precio del petróleo en ese entorno del 3%. La subida es importante alrededor del crudo, pensando que ya no es un tema de demanda, sino es un tema de geopolítica otra vez, ¿no? Claro, es decir, es que la cuestión es, imagínate la que se lía, si se escala y esto va a una guerra, digamos, que no se sabe cuándo va a acabar, es decir, que semanas, meses, lo que sea. Pues claro, ahí sí que yo creo que el precio del petróleo se dispara completamente. La cuestión es, los que apuestan, pues dicen, bueno, ahora los americanos y los británicos han atacado y tal, los Houthis responden y todos se quedan tranquilos. Han cumplido. Bueno, vamos a ver, pero yo creo que ya a estas alturas y por las declaraciones que han hecho los Houthis diciendo que están en guerra con los británicos y con los norteamericanos y que se van a enterar, pues me temo que va a haber una escalada. Ahora bien, ¿cómo? No olvidemos que cuando asesinaron a 80 personas o así, más o menos, en Irán, en Kerman, en el cementerio donde está enterrado el general Soleimani, con un par de bombas, Irán luego respondió diciendo básicamente, bueno, pues nos guardamos, digamos, el derecho a responder y responderemos, pero en el momento que creamos apropiado y cuando creamos y en donde creamos apropiado, es decir, en el sitio, el lugar y en la forma en que queramos. Con lo cual, que fue una medida, una respuesta muy comedida para lo que suele ser Irán habitualmente, pero esto quiere decir que pueden activar cualquiera de los recursos que tienen de Yemen hasta pues eso, hasta el mismo Irán, es decir, todo ese arco que va. Vamos a ver qué pasa con Hezbollah, qué hacen los israelíes y vamos a ver sobre todo también que hay un barco iraní allí, por cierto. Es decir, que bueno, un barco de guerra. Y vamos a ver que, bueno, si hay un nuevo contraataque hoy de los Houthis y respuesta de los aliados, bueno, los aliados, es que son 4. Si es que al final esto iba a ser la gran flota y al final, entre que los europeos salieron corriendo, pues son los canadienses, los británicos, los norteamericanos, Bahrein, no sé si Australia también está, y Holanda, que son medio una mezcla entre alemanes y británicos.
Con lo cual, y los que han atacado son británicos y estadounidenses. estadounidenses. Es decir, bueno, esto tampoco va mucho. Ha dicho Estados Unidos que es autodefensa, ¿eh? Ha dicho que han sido actos de autodefensa, que no había otra opción y que esos ataques nocturnos no tienen alternativa a la situación que están viviéndose en el estrecho, ¿no? En el paso por el Mar Rojo. Sí, aquí tenemos un problema, bueno, de fondo, que es que Naciones Unidas pues se ha quedado ya obsoleta, como bien señalabas tú, porque ahora vienen los rusos y dicen, venga, convocamos al Consejo de Seguridad. Como hay derecho de veto, pues allí pueden a jugar a las cartas, porque otra cosa no da para más. Porque esto, en última instancia, es decir, quien tendría, si funcionara aquello, es decir, que determinar bueno, quién es la culpa, quién ataca antes, quién ha atacado, quién son... tendría que ser Naciones Unidas, pero claro, pero lo que no puede hacer es que Estados Unidos se convierta, digamos, en el que decide si hay libertad de navegación en tal o cual sitio, ¿no? Porque esto no es de recibo, o sea, no puede ser Egipto. Bueno, claro, ellos defienden esta cosa extraña que se llama lo llaman ¿cómo llaman? El orden internacional basado en normas, que es una forma suave de decir el orden internacional basado en lo que a mí me da la gana. Entonces, claro, esto no puede ser, es decir, pero yo me temo que al final esto lo van a escalar y sobre todo vamos a ver la respuesta de los Houthis y de Hezbollah, que es lo importante. Fernando, elecciones en Taiwán mañana. ¿Qué puerta abre esas elecciones que mañana se van a ver en Taiwán y donde China ya ha dicho que nada de estar apoyando movimientos independentistas por parte de Estados Unidos? ¿Cómo puede afectar? Pues mucho, es decir, vamos a ver, si te fijas, ya sabes que yo soy de los que defiendo que estamos en una guerra mundial, que nadie se piense que una guerra mundial actualmente en el siglo XXI va a ser igual que la Segunda Guerra Mundial, porque no es así, es decir, han cambiado muchas cosas y pues un frente que me temo que este año, 2024, se nos va a abrir, o tiene muchas posibilidades de que se abra. Elecciones en Taiwán, parece que va a ganar el partido independentista que está en el poder, con su candidato que es el actual vicepresidente de Taiwán. En cualquier caso, por lo que yo estaba hablando, me dicen que los propios taiwaneses le dan menos importancia que nosotros, me explico. Es decir, ellos están acostumbrados a tener este problema entre chinos y norteamericanos con el tema de Taiwán desde tiempos inmemoriales. Vamos, con lo cual, para ellos es como una cosa normal. Que estén ahí disputando y diciendo, pues esto tiene que ser de China, no, pues esto no tiene por qué, que dirían los americanos y tal. Y bueno, lo toman con relativa tranquilidad, pero Estados Unidos, lo que va a ser importante es ver la respuesta, si ganan los independentistas, que a ver, los independentistas en principio son independentistas, pero no están por proclamar la independencia. Es decir, pues saben las consecuencias. Bueno, vamos a ver. Pero ahora mismo en toda la región está creciendo la tensión. Tenemos en el mar del sur de la China, en torno a las Islas Spratly, que están los filipinos y los chinos constantemente mandándose pesqueros y patrulleros y echándose con cañones de agua y tal, no sé qué, vistiéndose unos a otros. Y, ojo, Estados Unidos ya ha mandado cantidades enormes de combustible para barcos y para aviones a Filipinas. Esto para aviones y barcos militares. Es decir, preveyendo posibles escenarios en el mar del sur de la China. Pasa igual el enfrentamiento por la Senkaku Diaoyu, que son unas islitas tipo Perejil, para que nos hagamos la idea, unos islitas así enanas, pero que son estratégicas para quien las domine, pues entre que están justo al norte de Taiwán y ahí están reivindicadas por japoneses y por chinos. Luego otro foco de conflicto que se puede abrir en cualquier momento. Y no te cuento si abrimos ya un conflicto entre las dos Coreas. O sea, que toda la zona ahora mismo está bastante patas arriba. Y lo que pasa en Taiwán
lo más importante, más que lo que digan los propios taiwaneses, que no creo que vayan a hacer, tanto si gana el Kuomintang como si ganan los independentistas, vayan a hacer así grandes declaraciones que nos sorprenden a todos, es lo que digan los norteamericanos. Porque lo que a mí me cuentan, si no me cuentan más, por desgracia, pero lo que sí me cuentan es que ahora mismo la presencia norteamericana en Taiwán es mucho mayor de la que se conoce o la que se hace pública. Y que eso pues está enfadando a los chinos, obviamente. Y bueno, claro, ahí tenemos además una... Tú fíjate, José Antonio, es decir, es que tenemos encima conflictos en los cuales el presidente de Estados Unidos, pues Biden, ya sabemos lo que es, el hombre está senil, pero es que el secretario de Defensa se supone que está recuperándose de un cáncer de próstata, o sea, que descabezado el Ministerio de Defensa, que la segunda del Ministerio de Defensa se enteró 3 o 4 días después de casualidad. Dices, vamos a ver, en cualquier país, es decir, en el momento en que un alto cargo, no digamos ya, el secretario de Defensa, aunque le tengan que operar de una verruga, es decir, eso lo sabe su segundo al milímetro. Con lo cual, no sabemos bien qué es lo que está pasando con el desaparecido secretario de Defensa. Es decir, o sea, un país descabezado desde el punto de vista de su liderazgo y bueno, y que puede salir por cualquier lado. Esto es lo va a ser importante en Taiwán. No tanto lo que yo creo, lo que van a decir los taiwaneses como lo que van a decir los norteamericanos. Y los chinos que volverán a repetir la letanía de siempre. Es decir, Taiwán es una parte de China, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que no esperas que haya ninguna tensión el sábado. Bueno, vamos a ver la semana que viene con la delegación, que no haya ninguna tensión dentro de Taiwán. Fuera sí que puede haberla, dependiendo de lo que digan unos y lo que digan otros. Pero si gana, como parecen los independentistas, bueno, pues tendríamos más de lo mismo. Es decir, ya digo, el candidato es el vicepresidente de la actual presidenta. Y en principio, a ver qué dicen unos y qué dicen otros. Pero claro, si de Estados Unidos hace alguna declaración fuera de tono, pues entonces la tensión va a subir, porque los chinos van a responder. Y ese sí que es un tema. Mira, yo pregunté, la última vez que estuve en China, pregunté a los chinos, dije, vamos a ver, en el caso de que tuvierais un conflicto en las Spratly o en el Mar del Sur de la China o en las Coreas y tal, lo que fuera, claro, ahí tienes un momento de increchendo del nacionalismo que lo utilizas para que la gente se ponga de tu parte, ¿no? Y tal, en caso de China. Pero ¿vosotros creéis que eso aguantaría? Es decir, pues claro, el nacionalismo, si las guerras se van alargando en el tiempo, va bajando el nivel. Y la gente empieza a decir, uy, que me empobrezco, que tengo menos dinero y tal. Y me dijeron, en el caso del Mar del Sur de la China pasaría eso, en otros casos igual, excepto en Taiwán. En Taiwán, incluso, una sociedad que se basa en el enriquecimiento de la gente, y que ese es el contrato, digamos, del Partido Comunista con la población china, es decir, bueno, con nosotros o vais a ir enriqueciendo poco a poco más, o muy rápidamente, y vuestros hijos van a vivir mejor que vosotros. Ahí sí que estarían dispuestos a perder dinero. Los chinos son muy individualistas y lo que quieren es ganar dinero. No pensemos en otra cosa. Lo que hay en China es un capitalismo salvaje que deja a Estados Unidos a la altura del betún, para que nos hagamos una idea. Y solo en el caso de Taiwán estarían dispuestos a perder dinero y a vivir peor con tal de recuperar Taiwán. Eso te da una idea de lo importante que es Taiwán para China. O sea, no es algo con lo que puedan hacer concesiones. No lo van a hacer. Si hay algún movimiento raro por parte de los norteamericanos o declaraciones extemporáneas, que las pueda haber, y eso es lo más grave. Vamos a ver. Yo creo que el sábado tendremos hacia las 6 o las 7 por ahí. A las 7 de la tarde se espera. De nuestra tarde, porque hay como 7 horas de diferencia. Pues a ver cómo se lleva. Fernando Monagón, buen día. Vamos a ver mañana. Buen día, negocio. Antonio.
Buen En negocio. fin, toquemos madera y que no nos salga otro lío, quiero decir, geopolítico Sí, en el sí, día sí. de hoy. Buen día. Venga, Y esperemos buen que sea día, un así, buen abrazo. negocio.